Ya faltan 10 minutos para que sean las 5 de la tarde. Este es Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada, transmitiendo de sus estudios en la calle Patria, 1951 en Barrancas, comuna y provincia de San Antonio. Una jornada que ya se puede decir que está más relajada para nuestro país tras el triunfo por tiros penales de Chile sobre Portugal, que lo deja en la final, que será este día domingo, frente a cualquiera de los equipos que gane en este encuentro que sostendrán tanto México como Alemania. Un análisis deportivo que haremos después porque, al margen de todo esto, siempre estamos acá con el profesor Juan Campino, que yo sé que ama el fútbol, Juan Campino, pero su tema siempre sigue siendo la parte científica, la investigación. ¿Qué tal, profesor Campino? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues ¿qué tal? Claro que sí, el fútbol, el deporte en general es algo que nos marca y que nos marcó mucho más cuando éramos jóvenes. Yo estudié en el extranjero, en Estados Unidos, debido a que estaba becado en una universidad por futbolista. Yo era arquero, me acuerdo. Allá. Y a los 20 años me fui a Estados Unidos con una beca que me daba, en la universidad donde estudiaba y que también jugaba al fútbol por ella. Perfecto. Y por lo tanto le debo mucho al deporte, además que nos limpia bueno la mente, nos transforma en buenos muchachos, deportistas. Y eso significa que alargamos nuestra vida a veces al tener el cuerpo bien instalado ahí. Eso está muy bien, profesor Campino. Sí. Bueno, el profesor Campino es el director del Parque de las Ciencias. Cada semana acá nuestro programa nos trae algún tema relacionado con la ciencia, la tecnología. Durante los últimos episodios hemos hablado de importantes científicos a nivel nacional e internacional, básicamente. Y hoy día vamos a hablar de la divulgación científica y siempre tomando como ejemplo importantes exponentes científicos. Profesor Campino. Bueno, hace unos días atrás me llamó particularmente la atención una señora que acompañó a un niño ahí, a un jovencito, al Parque de la Ciencia, donde yo hago clase algunos días de la semana. Y esta señora me dijo, mire, mi hijo le encanta la física y las matemáticas. Mucho más que a otros niños, porque en vez de ir a jugar a la pelota, él está metido en sus libros y en sus cosas. Ah, perfecto. Es hijo único, y yo noto que este niño se me aleja un poco. O sea, mi capacidad de diálogo con él, es un buen muchacho, no tengo nada que corregir, decía. Pero simplemente me alejo porque yo no entiendo nada, ni de matemáticas, ni de física. Bueno, eso me trajo a la mente de que las personas que escriben libros, incluso a nivel escolar, lo hacen para chicos que están con el deber de aprender. Gústele o no les guste, tienen que aprobar sus ramos del colegio, y por lo tanto tienen que estudiar. Por lo tanto, los autores en general, los físicos, los matemáticos, los médicos, los que escriben de cualquier tema, lo están haciendo para un público relativamente preparado. Un chico en tercero o cuarto medio ya está preparado, ya sabe de álgebra, sabe de trigonometría, sabe de cálculo, sabe de física, de química, en fin. Por lo tanto, él puede conversar con sus pares o con profesores de esos temas sin cuidado, y se entretiene cuando le gusta el ramo. Pero un padre o una madre que no está en el mundo de la ciencia, la verdad es que no puede conversar mucho con un niño de ciencia porque no tiene conocimiento, nunca lo estudió, no fue su afán, y simplemente queda atrás en ese concepto. Y eso me trae a la memoria algunos matemáticos y físicos y hombres del intelecto tecnológico, por llamarlo así, que además de ser personas notables, son divulgadores a nivel común. Divulgadores, así se le llama, divulgadores. Y entre ellos hay dos que son particularmente y muy conocidos por lo demás. Uno de ellos es Stephen Hawking, el científico que es impedido, que está vigente. Y uno lo ubica perfectamente a él, claro. Y el otro es Carl Sagan. Ah, perfecto. Carl Sagan. Hawking, bueno, es un chico... ya no es un chico, tiene 74 años él, y fue un chico totalmente normal, digámoslo así, hasta los 22 años. Hasta los 22 años. Digo normal porque estaba en un colegio, estaba en una universidad, era un buen alumno. Este Hawking, tan famoso hoy día, no fue un célebre, no fue una persona que se sintiera superior intelectualmente, aunque sí lo era. Así dicen los profesores. Era un chiquillo más del curso, inteligente, claro está, muy aprovechado, preguntón, y que tenía a sus amigos y lo querían bastante. Perfecto. Cuando uno ve las fotos de la juventud de Stephen Hawking, ve que es un chiquillo que, en fin, no tiene nada de particular respecto de otro. Perfecto. Cuando veíamos la de Newton, se veía como enojado siempre este Newton,
Newton. Claro. Consideraba que el resto no servía para nada, él era el hombre. De Einstein le pasaba algo similar también. Einstein era muy mujeriego, por lo tanto era simpático, pero miraba a la gente un poco en menos. Entonces, este Hawking, distinto, tuvo muchos amigos y la vida de él, bueno, le pasó la cuenta la mala suerte nomás, porque no era un chico vicioso que se hubiera enfermado debido a eso, ¿no? Claro. Él cuando tenía 21 años, cuenta la literatura, se fue a patinar en la ciudad de Oxford, de ahí era él en Londres, claro, y se cayó. Era un buen patinador y se cayó como se cae cualquier persona, me imagino. Sí, claro. Pero no se pudo parar. Entonces tuvieron sus pares que ayudarlo, en fin. Este chico nació en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Claro, y cuentan sus primeras publicaciones por ahí que él vivió aterrorizado porque los alemanes bombardeaban Londres y le tiraban unas bombas casi arriba de su casa. Me imagino que entonces, sí. Es como cuando entra un ladrón a la casa. Claro. Uno queda traumado para la vida, porque si estás debajo de la cama, pero la bomba te puede hacer volar el edificio entero donde vives. No hay mucho que hacer ahí. No hay mucho donde defenderse. Claro. Entonces él nació en este tema de la Segunda Guerra y eso lo marcó muchísimo. Hawking, como te decía, era un muchacho normal, fue a la universidad, se recibió y comenzó a los 21 años, que ya se graduó, a padecer esta enfermedad que se le detectó a propósito de ese golpe que se pegó en la cancha esta de patinaje. No porque el golpe le hubiera dañado, fue simplemente porque ya tenía el mal adentro. Claro, pero el golpe le permitió diagnosticarlo y descubrirlo. ELA era, ¿no? ¿ELA, la enfermedad? La esclerosis lateral se llama. Claro, quizás le llaman ELA también. Sí. Claro. Yo tengo una hermana que murió de eso. A ella le dio esclerosis de este mismo tipo, muy jovencita ella. Ya. Y es una enfermedad degenerativa, no se puede parar con nada. Ya. Entonces, este Hawking, como era un hombre muy notable, en ese tiempo aún, aunque ya andaba en silla de ruedas de los 23 años para adelante, que le diagnosticaron 2 años de vida. A los 21 le dijeron, usted a los 23 se muere. Claro. Y como estaba tan enamorado de su novia que tenía ahí, compañera de universidad, se casó cuando tenía 22 años. Y a la niña le importó un rábano y se casó con él nomás, quería acompañarlo. Claro. Entonces, Hawking se dedicó desde su silla de ruedas y desde las aulas, porque él era profesor universitario y fue, en fin, decano de universidades, estudió en las mejores universidades del mundo, Cambridge, Oxford y otras tantas que hay por ahí, ¿no? Correcto. Y era tan notable todo lo que hacía que las universidades querían, no solo de allá, sino que también americanas y del mundo, tenerlo a él como doctor. Decir, este señor Hawking es doctor de la Universidad de Pensilvania, porque ya era notable él, ¿no es cierto? Porque era notable. Y fíjate que en la vida le dieron de 12 universidades doctorados, sin que hubiera pisado esas universidades. Era por el prestigio de la universidad que decir, nosotros contribuimos con este cerebro a formarlo y hoy día es de los nuestros. Entonces, 12 doctorados, cuando sacar un doctorado en la vida es para los superhombres. Exactamente, claro. Tener 12 era como demasiado. Entonces, este hombre comienza a ser un gran pensador y un gran calculador de cosas. Él se entusiasmaba mucho con lo que es el comportamiento del universo y adoptó las teorías de Albert Einstein, la teoría de la relatividad, y las fue mejorando y a través de ellas fue deduciendo cosas. Este hombre que es los pensamientos de él, si uno ve, yo he leído algunos libros científicos de él, que hechos para científicos, son muy difíciles. Los científicos hablan para los científicos en realidad. Por supuesto, exacto. Y son muy difíciles de entender. Yo no soy... Salvo el caso que vamos a relatar después. Sí, conforme. Sí, eso lo vamos a ver después. Muy bien. Entonces, este hombre escribía para los físicos y se le admiraba porque los físicos le costaban entenderlo, pero una vez que lo entendían, sentían una admiración enorme por él. Claro. Pero el problema era el problema de la señora que acabo de escribir. ¿Qué hago yo para poder entender algo de algo, ¿no es cierto? De estas cosas raras. Entonces, ahí él se puso a escribir libros que eran para el público en general. Correcto. Y si uno hoy día va a la librería y pregunta por un libro de Hawking, no le van a dar un libro para científicos. No, pero le van a dar un libro para el público. Para el público. Claro. Y es admirable realmente leer eso. Él tiene varios. Por ejemplo, uno que se llama Del universo a los hoyos negros. Uno dice, qué sé yo del universo o qué sé yo de los hoyos negros. Pero te metes en ese mundo y él todo lo relaciona con hechos de la vida real. Que es lo mismo que yo hago cuando hablo de estos temas a mis alumnos. Ahora, profesor Campino, cuando usted da estos ejemplos, se basa un poco en la experiencia de Hawkins, y yo hablo más de Carl Sagan, que vamos a hablar después de él, porque es el caso que más conozco. Claro. Yo he leído libros de él y la verdad es que uno no tiene que saber mucho para entender
temas complejos como el universo, todo Claro, esto. claro. No hay que entender mucho, pero yo tomo el ejemplo de la señora. Sí. Ella no quiere entender mucho, Ah, pero perfecto. ella quiere poder, al menos, poder hablar con su hijo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, este Stephen Hawking, como es un divulgador, él tiene que divulgar sus libros y su conocimiento en términos fáciles Ya. al mundo. Claro. Y fíjate que es tan así que este hombre, los libros que él escribió, que fueron muchos, pero los más famosos, vamos a hacer mención a ellos. Este hombre vendió 20 millones de copias de sus libros, Ya. lo que es un récord. Estuvo en primera plana durante 5 años. Los libros más vendidos del mundo eran los libros de él, durante 5 años sin parar. Ya. Y sus producciones, sus libros, fueron traducidas a 37 idiomas. Mira. O sea, te puedes imaginar, el mundo entero tenía acceso a él, Claro. y como era un fenómeno en ventas, la gente quería leerlo. ¿Y por qué quería leerlo? Porque lo entendía. Claro. Si uno no entiende algo, no tienes tanto apetito por leer. Claro. Por lo tanto, ese libro, del universo a los hoyos negros, es interesante, uno aprende. Hay otro que se llama Una breve historia del universo. Sí. Una breve historia del tiempo, perdón. Del Una tiempo. breve historia del tiempo. Uno dice, ¿qué tiempo? ¿De qué me hablan? Pero tú te metes ahí y comienzas a entender lo que es el tiempo. Los científicos hablan del espacio-tiempo. Claro. Una cosa que la persona de la calle no entiende mucho, y los que estamos en el tema entendemos algo, pero Claro. tampoco tanto, ¿no? No logramos dimensionarlo. Exactamente. ¿Qué es el espacio-tiempo? Es un concepto que perfecto. Se habla ahí de la cuarta dimensión. Claro. ¿No es cierto? Tú eres el que eres, y un segundo después sigues siendo el que eres más o menos, porque algo has cambiado y así. Claro. Entonces, el paso del tiempo afecta a la materia, afecta al... Sí, hay algunos entendidos que dicen que hay como 7 formas de tomar el tiempo en distintas dimensiones. ¿eh? Sí, en distintas y que, dimensiones. y que conviven todas acá en nuestro, Sí. en nuestro planeta. Exactamente. Sí. Y en nuestras vidas. Y en nuestras Y vidas, si nos claro. metemos un poco en eso, entenderemos que no era tan difícil llegar a entender. Claro. Entonces, en fin, él también escribió un libro que se llama El universo en una cáscara de nuez. Ya. Esos son los 3 que son más entendibles y que realmente a la gente yo se los sugiero. Correcto. Yo soy un entusiasta de entender a los... digamos, saber quién es el científico del que estoy comenzando a leer un libro, por ejemplo, cómo se gestó, sus padres, quiénes eran. Claro. Él limitó a sus padres, fue una persona independiente. Generalmente todos estos famosos son independientes. Sí, claro. Los padres pueden ser médicos, albañiles, obreros, en fin, lo que sea. Y ellos salen con algunos neuronas que son un poco diferentes a las que traen en su ADN, y comienzan entonces a destacar. Este Stephen Hawking es un hombre que hay que entender que lleva en una silla de ruedas muchísimos años. Sí, claro. Muchísimos años. Por lo tanto, su vida se hace ahí. Su primera mujer, que se casó cuando tenía 22 años, lo acompañó 25 años. Ya. Y tanto lo quería que no le entregaba la silla de ruedas a nadie. Ella lo llevaba a los lugares de sus conferencias, a sus clases, Ya. donde tenía que ir, ella lo llevaba. Y tan es así que la ambición máxima de este hombre, como todos los que están en el espacio, ¿no es cierto? Claro. De la gente que es estudiosa de eso, Así es. poder soportar la ingravidez. O sea, poder percibir más que soportar la ingravidez. ¿Qué es eso de flotar? A lo más uno ha flotado en el mar, en una piscina, por Así ahí. es, claro. Sientes algo como raro porque estás ahí pues, de espalda y no te hundes, ¿no? Pero estar en la ingravidez para una persona que estudia el universo es una cosa maravillosa. Y este Hawking quería, antes de morirse, soportar la ingravidez. Ah, ya. Pero ¿cómo hacía para soportar la ingravidez? Un inválido no lo puede subir arriba de una nave espacial. La nave espacial, los primeros astronautas eran robots. Después ya pueden ir personas más normales, pero ya subir un inválido que lo tienen que atender 2 o 3 personas no era posible. Ya es más complejo ahí. ¿eh? Claro, entonces él o le arrendaron o arrendó un avión gigante de estos, los que uno vuela, Ya. un jumbo o algo más chico será, ¿no? Y él dijo, bueno, si ese avión va cayendo, quiere decir que yo voy a ir flotando arriba del avión. Claro. Depende de la velocidad que caiga, ¿no es cierto? Casi en caída libre tu flota. Sí. Entonces él dijo, equípenlo porque me van a llevar, y que el avión se pegue un pique para abajo así como violento. Sí, es como hace una parábola. Es exactamente. Claro, para hacer efecto de Claro. la microgravedad. Sí, pero eso no es fácil, ni mucho menos en un avión de ese calibre. Claro, y además tiene una duración, eso no se puede hacer Claro, muy... no se puede hacer durante mucho tiempo. Sí. Y hay fotos que yo he visto donde sale este hombre flotando, asistido por personas, por supuesto, dentro Claro. de lo que estaba su primera mujer, y él logró su sueño de lo que era la ingravidez. Ah, mira. Por ejemplo, para que la gente que nos está escuchando entienda un poco más,
si uno se sube arriba de un ascensor, ¿no es cierto?, y pone una pesa entre el piso del ascensor y uno, así como la pesa que tenemos en el baño, y ese ascensor va hacia arriba, la pesa va a marcar mucho más peso del de uno. Ah, mira. Y sin embargo, al contrario, si ese ascensor viene para abajo, la pesa va a marcar bastante menos peso de lo que uno pesa. Si pesa 70 kilos, el ascensor puede marcar 90 o 100 kilos cuando va subiendo. Y cuando va bajando, va a marcar menos, 20 o 30 kilos menos. Así es. Bueno, en el caso de este es más o menos similar. Si el avión va cayendo como una pelota para abajo, entonces él va a ir flotando dentro del avión por este mismo proceso que estamos hablando. Pero en un avión de ese calibre es un tema que no es fácil de llevar a cabo. Por lo tanto, ese avión lo equiparon con los equipos adecuados. Y el amigo Stephen Hawking pudo percibir la ingravidez. Qué bueno, ¿eh? Ahora quizás ya quedó más tranquilo. Él decía que las leyes del universo, por no entrar en espesuras acá, el universo se había gestado en forma espontánea. De repente, pum, apareció el universo. Y de ahí para adelante se manejó por las leyes de la física. Ah, mira. Él decía, Dios no existe y Dios no ha creado nunca nada, así que no le vengan a colgar a él que creó el universo. Si antes existían los milagros que hacía Dios, hoy día ya no existen, porque Dios no existe. O sea, los milagros son temas que hoy día son científicos. Claro. Los milagros que se hacían hace 2000 años, todo era milagro, un rayo era un milagro, llueve milagro, todo era milagro, porque no se sabían las causas científicas. No había una explicación. No había una explicación, exactamente. Entonces él dijo, en esto de que es agnóstico total, que todo obedecía a las leyes de la física. Y si uno retrocede un poco, unos años en el tiempo, qué sé yo, y ves cosas que se consideraban como milagrosas, después se ha descubierto que no eran tan milagrosas, que apareció una cura, en fin, y la gente que se iba a morir, o sí, de repente no se murió porque comieron tal cosa sin saberlo y eso lo fue recuperando. Entonces, este hombre le aporta mucho a la física y a las matemáticas, pero en forma muy elevada. Por eso es que ni me permito hablar de cosas más profundas de él, sino que referirme más a su persona. Esto indica que la gente que persigue lo que quiere en la vida finalmente lo logra. Él quería descubrir cosas que son inexplicables prácticamente, como lo hizo Albert Einstein, y hoy día él está en ese tema. Se le reconoce su gestión como científico y está ubicado a la par de Albert Einstein. Por lo que pasa que Einstein murió y él está vivo. No sabemos cuánto más, porque es un hombre tan enfermo. Fíjate que la silla de rueda que tiene es un computador, esta silla de rueda. Es un computador. Y se la hizo Intel, que es la famosa empresa de comunicaciones. Y él puede mover ligeramente las mejillas, ligeramente los ojos, y algo dice que puede mover ligeramente un dedo. Entonces él está en esta silla con un computador al frente y la silla percibe estos movimientos que él hace cuando está hablando. O sea, él se acostumbró a hablar con gestos. Y la silla percibe estos gestos y como le hicieron una traqueotomía, puede ligeramente mover la tráquea y la silla, más los movimientos que él hace, más el movimiento de la tráquea, puede interpretar lo que él está diciendo. Mira que es notable. Notable. Porque él no puede emitir ya... No puede emitir sonido y en emitir una palabra casi inentendible demora 1 minuto. Mira. Entonces sería imposible poder dar una conferencia donde expreses una palabra por minuto. Eso no existe. Y donde él quiera que va, del mundo científico y del no tan científico también, los cines y los espacios están llenos. Mira. Por lo tanto, Hawking está dejando un verdadero legado, y el legado que deja a la gente normal es que si uno se esfuerza por conseguir las cosas, aunque seas un impedido, aunque te falte un miembro de tu cuerpo, qué sé yo, puedes perfectamente luchar en este mundo y lograr tus cosas. Así es. Bueno, hemos hablado de Stephen Hawking acá en este programa que semanalmente hacemos junto al profesor Juan Campino. Eres el director del Parque de las Ciencias y semana a semana nos habla de la ciencia. Hoy día hablamos de divulgación científica. Dejamos atrás a Stephen Hawking y nos adentramos con otro que para mí es mucho más conocido, porque efectivamente leer sus libros a mí me motivó mucho por el tema científico, por la forma en que tan claramente él podía explicar temas del universo. Me refiero a Carl Sagan, o Carl Sagan, como muy bien le dices tú. Sí, claro. Carl Sagan, o Sagan, como lo queramos decir, fue también un tremendo divulgador. Sí, claro. Yo me acuerdo que en la década de los 80, ¿te acuerdas? Pero retrocedamos un poco. Por allá, a fines de los años 70, Estados Unidos puso en órbita 4 naves espaciales maravillosas, que se llamaron la Pionero 1 y Pionero 2, y después la Voyager 1 y Voyager 2, Viajero 1 o Viajero 2. Claro.
Entonces, estas naves fueron en gran parte influenciadas su construcción por Carl Sagan. Sí. Él era uno de los científicos, porque era matemático y astrofísico. Astrónomo también. Astrónomo también. Y era un gran perseguidor de las primeras investigaciones en el espacio. Entonces, este Carl Sagan, que era un fanático por la vida extraterrestre, tuvo el tino y el criterio de obtener las fotos que tomaron estas naves Voyager Ya. de los planetas cercanos como Júpiter, Urano, Neptuno, porque pasó pegadito a estos planetas, Ya. y pudo fotografiar los planetas, las lunas de los planetas, y se comenzó a descubrir esto más certeramente, qué eran estos planetas. Hasta ese momento se observaban por telescopios terrestres, Claro. cuya resolución no era muy buena y por lo tanto el conocimiento que se tenía era más o menos nomás. Entonces él, que era un gran estudioso y biólogo, también era periodista, escritor, se las tenía todas, Carl Sagan, claro. que dijo que era injusto que estas maravillas del universo estuvieran solamente reservadas a los científicos. Sí. La NASA ya existía en pleno, por supuesto. Claro. Además, él aprovechó otra tecnología. Él hizo una serie de televisión que fue bien famosa, Claro. que yo creo que fue la que lo tiró a Claro, la fama, ¿no? Exactamente. Él, como divulgador, Cosmos. Sí. escribió un libro que se llamó Cosmos. Claro, Cosmos. igual que su serie de televisión. Justamente, igual que la serie de televisión. Y en base a ese libro se hizo la serie de televisión, que fue en los años 80, que eran 8 capítulos, entiendo, que la gente se los devoraba. Claro. ¿Te acuerdas que estaba Hernán Holguín? Sí. Claro, que explicaba en español lo que Carl Sagan explicaba en inglés. Así en inglés, claro. Hernán Holguín, un fanático de este tema, que murió muy poquito después de eso. Bueno, hay que hacer un tema con Hernán Holguín porque fue el periodista, quizás el primero que nos acercó también Sí. a los temas científicos que para Chile en esa época Sí. eran bastante lejanos. Eran bastante lejanos, exactamente. Pero el mérito de Carl Sagan es que pudo explicar en fácil Claro. lo que es casi inentendible. Claro, él es un científico que le habló a la gente común y corriente. Claro. Yo hago lo mismo, influenciado Carl Sagan. Yo de Ya. Hawking, en fin, no sé tanto, pero Ya. Carl Sagan lo he seguido durante años, además que me impactó en mi juventud. Yo a los 80, es decir, la década del 70, 80 era un joven. Ya. Por lo tanto, él me llegó muy profundo. Y este hombre recorrió el mundo dando conferencias y enseñándole a la gente. Hoy día uno ve una película del espacio y le parece muy normal. Pero resulta que en ese tiempo no había película del espacio, no había nada. Claro. Y como era un tema muy importante que la gente quería realmente saber, ya recién funcionaba la televisión a color, hay que en la década de los Sí, 70, 80, sí. ¿no es cierto? Por lo tanto, todo este tema del espacio que ya se podía visualizar a través de las fotos que tomaban estas naves espaciales y que enviaban a la Tierra, ya se podía visualizar a través de los conocimientos que entregaba Carl Sagan, pero en fácil. Todo Claro. esto tiene que ser en fácil y no en difícil. Entonces él nos habló de la astrofísica, nos habló de la vida extraterrestre, nos habló de una serie de cuestiones que para todo el mundo eran fascinantes. Por supuesto que él no probó que había extraterrestres ni muchas cosas de las que habló, pero sí nos abrió los ojos hacia eso. Claro. Y yo creo que el mérito de él es exactamente ese. Ese libro Cosmos y otro que se hizo la serie, como tú dices. Sí. ¿Te acuerdas del otro Contacto? Contacto, Otro libro sí. que escribió y que de ahí se hizo una película. Sí, pues. También inspirada en eso. Donde aparece Jodie Foster. Claro, yo Sí, exactamente. Hoy día Netflix está llena de películas de esta historia y a nosotros nos parece maravilloso porque las transmiten en 3D, en HD, en Sí, 4K. claro. O sea, realmente sentarse frente a un televisor importante hoy día es un paseo por el espacio. Claro. La televisión de antes era mucho más esquiva, era análoga, las imágenes no eran buenas y a pesar de eso estábamos encantados con lo que veíamos. La carrera espacial tiene mucho también el nombre de él. En las naves Pionero él luchó mucho para que llevaran algo que... Porque estas naves, la Pionero y la Voyager ya se fueron del sistema solar, Sí, salieron. claro. Salieron ya hace rato ya. O sea, van al espacio infinito. Sí, a Que lo proba- desconocido. Sí, pero Sí. por la ruta que llevan no hay nada. Viejo. Sí, claro. Fueran hacia otra estrella, podría ser que algún día llegaran, pero la ruta que llevan es totalmente fuera de nuestra galaxia, fuera Sí. de todo. Entonces, él dice, nosotros si estamos acá, ¿por qué no nos damos a conocer afuera? El afuera significaría extraterrestre. Claro. Entonces hubo mucha discusión en el sentido de ¿cómo nos vamos a dar a conocer si son malos y nos vienen a matar aquí? O nos Claro. vienen a infectar la atmósfera, qué sé yo. Así es. Y él decía que probablemente no eran malos y que si existían estos extraterrestres tan avanzados, porque eran buenos, porque si no se habrían matado entre ellos hacía rato ya. Claro. Y no deja de tener razón. Sí, claro. Entonces, la Pionero, la primera, llevaba una placa
donde se describía lo que era la Tierra. Ujú. Estábamos ubicados, no sé cómo lo habrán descrito, pero iba ahí. Entonces a él le pareció que era insuficiente. Entonces para la siguiente, para la Voyager, las dos Voyager, grabaron un libro, es decir, no un libro, un disco de oro, Un disco de que oro. puede durar 1.000.000 de años el Sí. disco. Entonces, si alguien afuera ve este disco, lo podrá meter en un computador, se supone, y ese disco va a entregar información Sí, de la Tierra. y estamos suponiendo de que además alguien tendrá que saber cómo leerlo o habrán insertado el aparato para verlo, no sé yo. Yo creo que un extraterrestre que sea capaz de andar en sus naves, que encuentre ese disco, lo va a entender rapidito. Ojalá. Porque debe ser como leer la piedra Rosetta nuestra. Probablemente con un genio claro, como Champollion, ¿no es como cierto? Champollion, que debe pudiera ser descifrarlo, ¿no es lo cierto? básico y lo elemental, exactamente. Entonces, en todo esto de la conquista del espacio que hemos hablado en algunos programas anteriores, hay mucho de fascinación. Sí, claro. Y yo insisto que este Carl Sagan, que era de origen muy pobre, el padre de él era un obrero que no ganaba mucho, y lo poco que había en su casa lo destinaban a su educación primaria. Claro. En Estados Unidos es más fácil. Cuando alguien distingue por algo, lo becan inmediatamente. Claro. Por lo tanto... Igual que acá. Po. Sí, igual que acá, Sí. seguramente. Hay que salir a demoler el centro de Santiago para lograr Claro, algo, claro. si no es difícil. Entonces, todos estos grandes pensadores y grandes divulgadores, estos físicos, yo creo que les debemos mucho, la gente común y corriente, el poder entender algo. Claro. Por lo tanto, yo le digo a mi querida señora, hasta la mamá del niño, que trate de leer un poco a algunos físicos que Sí, son claro. Incluso de estos fáciles, sí, claro. de literatura sencilla, o algunos artículos que escriben los periodistas que entrevistan a estos físicos, Claro. y que lo escriben también de manera entretenida. Claro. No para que le pueda enseñar a su niño, pero sí para que pueda al menos conversar a la hora de almuerzo con él. Sí, yo te voy a dar un ejemplo chileno de una persona que es un verdadero divulgador científico, que es Juan Carlos Castilla. Juan Carlos Castilla es un biólogo que trabaja acá en el Centro de Investigaciones Marinas Costeras que está aquí en Las Sí. Cruces, y creo que fue uno de los propulsores para que este centro se construyera acá. Y hablar con él es un biólogo que le habla a la gente, y uno puede entender perfectamente las dinámicas de la reproducción en el mar, las especies, cómo se desarrolla todo, hablando con él porque él habla a la gente común y corriente. Hablan fácil. Juan Carlos Castilla, un divulgador también, Sí. que yo lo destaco porque, y sinceramente debo contar, una vez me tocó, de las primeras cosas que hice haciendo notas fue entrevistarlo a él, y me mandan a entrevistar a un científico. No es fácil. No es fácil, pero cuando se entabla la conversación con él, era una persona que hablaba Sí. absolutamente normal los temas y súper entendible. Y después cuando se transmite esto por la radio, todo el mundo logró entender y comprender perfectamente porque él le habló a la gente común y corriente, no le habló a los científicos. Yo creo que eso es un mérito enorme, que los que estamos en este tema tenemos que no olvidarnos de eso. Sí, el claro. que tenemos al frente no ha estudiado lo que nosotros hemos estudiado, dedica el tiempo a otras cosas que son muy valiosas, criar su familia, en fin, trabajar, por supuesto. Y por lo tanto, si queremos entregar algunos conocimientos, hay que hacerlo en fácil. En el observatorio, que funciona de maravilla ahí en Santo Domingo, el que está en el Parque de la Ciencia, va mucha gente a esto. Ya. Le explicamos en forma muy elemental qué son los planetas, qué son las estrellas. Claro. Y en estos días tenemos a Saturno, tenemos a Júpiter y tenemos la Luna afuera. Ah, mira. Por lo tanto, si alguien quiere ir, esta noche vamos a observar. Son recibidos con los brazos abiertos y en forma totalmente gratuita. Y toda esta semana los cielos estarán despejados, así que Bueno, esta es una buena noticia aquello. Hasta hace un rato atrás yo miraba al cielo y no había nubes. Espero que Claro. no se descomponga. Bien, pues Juan, yo te agradezco mucho como cada semana que venga aquí a la radio contarnos de toda esta cosa. Muy bien, pues Luis. Encantado. Muchas gracias. Juan Campino, director del Parque de la Ciencia, está ahora acá en Chilena FM 101.3.